Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a un estudio más de Mishnah Berajot en Kol Tuv Sefarad. Esta temporada de Elul y Tishrei 5782, el año 2021, comenzando el año de la manera correcta, estudiando Torah, rezando Arvit y recitando las Selijot. El séptimo capítulo de Mishnah Berajot trataba del Simun, de las diferentes alajot que tienen que ver con la invitación que hace un grupo que ha comido junto. Y dado que estamos hablando de Berajot sobre comida, vamos a entrar a un espacio donde hay, recordemos, la Mishnah está organizada temáticamente. Entonces, agrupa legislaciones que mantienen ya sea un mismo contenido o una misma forma. Y aquí tenemos una conjunción de estos dos métodos de agrupar Mishnayot, porque tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a las diferencias entre Beit Hillel y Beit Shammai, entre los alumnos de Hillel y los alumnos de Shammai, en cuanto tiene que ver con las berajot sobre la comida, Kiddush, Abdalá, otro tipo de berajot. ¿Ok? Hillel y Shammai, por supuesto, rabinos del siglo I de la era común, fundadores verdaderamente del movimiento rabínico. Hillel se vuelve el líder del Sanedrín y sus descendientes van a servir como Nesiim, es decir, como etnarcas, como la persona puesta por la persona elegida por Roma para ser el intermediador religioso entre el Imperio Romano, la República Romana originalmente, no, Chile ya estamos hablando del imperio, entre el Imperio Romano y la comunidad judía en Eretz Israel. Este es el Nasi, el compilador de la Mishnah, Yehudá Hanasi. Yehudá, el príncipe, es descendiente directo de Shammai. Entonces aquí entremos en materia. Estas son las diferencias o las cosas que hay entre la casa de Shammai y la casa de Hillel. Para aquellas personas que no conocen a estos sabios rabínicos, Hillel es bastante más indulgente en la inmensa mayoría de sus alajot, mientras que Shammai es mucho más literalista, mucho más rígido, mucho más cercano, por ejemplo, a pensamientos de los saduceos, mucho más literalista, mucho más presentando una forma mucho más insular del judaísmo. En muchos aspectos, mientras que Hillel presenta un judaísmo abierto, un judaísmo mucho más compasivo en muchos aspectos, y es el judaísmo que al menos en teoría gana. En cada generación creo que tenemos que seguir luchando por este legado de Hillel, de que el judaísmo verdaderamente viva el espíritu abierto de Hillel. Bet Shammai Omerim, los alumnos de Shammai dicen, me barej al hayom, me barej al hayain. Estamos hablando de Kiddush. ¿Ok? Para los alumnos de Shammai, primero yo tengo que decir la bendición sobre el Shabbat y después la bendición sobre el vino. ¿Por qué? Porque dado que, en la Gemara presentan sus razones, la Mishnah es mucho más tersa y es el Talmud, el resto del Talmud, que se encarga de explicar por qué la diferencia, ¿ok? Pero no vamos a entrar en eso, no estamos estudiando Gemara en este caso. Y primero, los alumnos de Hillel dicen, primero bendecimos sobre el vino y después bendecimos sobre el día. La halajá, como aquellas personas que hayan hecho Kiddush alguna vez, es que en efecto seguimos a Hillel. Primero decimos Boré Parija Geffen, bendecimos el vino y después bendecimos por el Shabbat, que es esta veraja larga. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ורצוונו ושבת קודשו ואהבו ברצון הילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תהילה למקראי קודש ברוך אתה השם מקדש השבת, bendito eres tu Hashem que santifica el Shabbat. Esto es lo que se llama la verajá del día, la verajá del día.
¿Ok? Y la halajá de la Maaseh del Rambam nos va a dar, pero leámosla, en todo caso es útil. Keitzad, ¿cómo se hace Kiddush? Esto es de Hilchot Shabbat 29:6. Keitzad Uosei, ¿cómo se hace Kiddush? Lo que kos shehu mahazik revi'it o yoter. Sostiene una copa que contenga un revi'it de vino. Un revi'it es entre 86 y 150 centímetros cúbicos de vino, más o menos esto. ומדיחו מבפנים ושוטפו מבחוץ וממלאהו יין. Yo limpio la copa, dejo la copa seca por fuera, lavo la copa correctamente y lo lleno de vino. Se toma con la mano derecha y se eleva del piso. La mayoría de la gente se comía sentada en el piso. Al menos un tefaj, el espacio de un puño, o yoter o más, velo y bismol, y no se ayudará con la mano derecha, es decir, no se hace esto. Umevarej al hagefen ve aharkach mekadesh, bendice primero sobre el vino y luego hace kiddush. Uminhag pashut bechol Israel, y es un minhag extendido en todo el pueblo de Israel. Para el Rambam, las costumbres que eran universales tenían un peso mucho más grande que el minhag de este rabino, de este rebe, de este grupo, de sefaradí, ashkenazí. No, esto es a lo que hacen en todo el mundo. Likrote y la parashat Vaihulu. Leer primero el segundo capítulo de Génesis, Vaihulu Hashamayim, se terminaron de hacer los cielos y la tierra. Ve'acharkach mevarech al hayaim, ve'acharkach mekadesh. Y luego hace la bendición sobre el vino y luego hace la bendición sobre el día. Ve'shotem lo olugmav makshu meshakel lekol benei chavura. Y bebe al menos un cachete lleno de vino y luego le pasa el vino a todos los de su grupo. Y luego se lava las manos, hace hamotzi y come. Segunda Mishnah, Beit Shammai, los alumnos de Shammai dicen, Notlim la yadayim, primero hacemos netilat yadayim, nos lavamos las manos y luego servimos el vino. Ubeit Hillel Omerim, los alumnos de Hillel dicen, Mozegin et hakos ve'acharkach notlim la yadayim. Bet Hillel dice, primero servimos la copa y luego nos lavamos las manos. Todo esto tiene que ver, cuando esta clase la enseñé hace ya 13 años, mucho más en detalle. Las hojas las pueden bajar del cuchuflí, está el vínculo. Básicamente, la tumá. Aquí el problema es un problema de impureza. La época de Hillel y Shammai todavía estaba el templo en acción, entonces todas las leyes de pureza e impureza todavía aplicaban, y básicamente la impureza es como un juego de lleva, como un juego no sé, tag, ¿cierto? Pero cada vez se va disminuyendo. ¿Ok? Hay ciertas cosas que impurifican de acuerdo a la Torah. ¿Ok? Esto impurifica ¿qué? Como por ejemplo hombres, personas muertas, cierto tipo de animales. Esto impurifica personas, objetos, comidas, bebidas, truma, que es comida dedicada al templo, dedicada a los Kohanim, diezmos y cosas consagradas. ¿Ok? Estos son los padres de los Avei Avot Hatuma. ¿Ok? Y algo que entra en contacto con estos padres de los padres de la impureza, si es una persona, si soy yo, entonces yo me vuelvo un padre de la impureza. Si es, por ejemplo, una canasta, una olla, un objeto, esta olla, este objeto, esta comida se vuelve rishon la tuma, se vuelve un primero de la impureza. ¿Ok? Y cuando vamos bajando en el nivel de tumá, hay solo ciertas cosas que pueden recibir impureza. Entonces, cuando llegamos a niveles de cosas consagradas, es algo que ha tocado algo, que ha tocado algo, que ha tocado algo impuro. Entonces, por eso es que hay que ser, o sea, cuando esto ocurría, había que ser muy cuidadoso con el
con las cosas dedicadas al templo. ¿Ok? Las manos siempre se asumían que estaban con Tumá. Entonces, ¿de qué se trata todo este tema entre Shammai y Hillel? Entre los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel. Esta no es una pelea entre los dos sabios, sino entre sus alumnos, entre sus escuelas. Es que para Shammai tenía una visión diferente de cómo funcionaba la halajá de Tumá. ¿Ok? Y para Shammai, básicamente unas manos mojadas no tenían ningún problema, no eran un problema de Tumá. Mientras que para Hillel en esto tenía cosas donde era más estricto que Shammai. Dice no, porque manos mojadas son más susceptibles de recibir Tumá. Y recordemos, la comida es tremendamente susceptible de recibir Tumá. Comida mojada, y si es comida consagrada, olvídese, es muy atractivo de la Tumá. ¿Ok? Entonces, en este caso, Beit Hillel está siendo mucho más estricto, diciendo, no, primero tenemos que, con las manos secas, servir el vino y luego podemos mojarnos las manos. ¿Ok? Tercera Mishnah, y con esto terminamos. Beit Shammai Omerim, mekaneach yadav mamapa umedijah al hashulchan. Después de hacer Netilat Yadayim, se seca las manos con el mantel y pone las manos sobre la mesa para no tocar nada más. Ok, yo sé, si ustedes han visitado una comunidad judía o tal vez tienen esta costumbre en su comunidad, la costumbre de no hablar entre que se hace Netilat Yadayim y la bendición de Hamotzi es principalmente para no perder atención sobre las manos. Que la mano no vaya a meterse en la oreja, en la nariz, en la boca, a rascarse, a coger cosas que no debe. Entonces, particularmente cuando las leyes de Tumá y Tohorá estaban en efecto, que es hasta que es destruido el templo, hay que ser muy cuidadosos con esto. Y Shammai dice, me lavo las manos y las pongo sobre la mesa. Beit Hillel Omerim, los alumnos de Hillel dicen, al hakeset, yo puedo poner las manos sobre el cojín. Recordemos que la gente comía recostada sobre el piso. Mañana, Dios mediante, seguiremos estudiando Mishnah, más diferencias entre los alumnos de Hillel y los alumnos de Shammai, que a pesar de tener ideas muy diferentes sobre qué decía la Torá, sobre qué debe ser el judaísmo, sobre cómo debemos de vivir nuestra vida, la Mishnah nos dice y es muy clara, los alumnos de Hillel y los alumnos de Shammai comían en la casa el uno del otro, se casaban con las mujeres del uno del otro, ¿cierto? Una familia hilelita se casaba con la familia de Shammai. Ay, no, pero es que yo no sé si esas niñas verdaderamente son judías o no. No, podemos tener diferencias de opinión, podemos tener diversidad en el judaísmo, no tenemos que excomulgarnos, no tenemos que mandar matones a plantarse en las sinagogas o en los espacios de los otros porque están haciéndolo mal, porque la única forma de hacerlo es la mía. No, hemos crecido, yo creo, en este aspecto, yo creo, retrógradamente. Entonces, cosas para pensar en este Yom Kippur, cosas por las que todo el pueblo de Israel, en mi opinión, tiene que hacer teshuvá colectivamente, porque solo el pueblo de Israel puede arreglar las diferencias en el pueblo de Israel. Esto no va a pasar de afuera, mágicamente, no va a venir Mashiach en un ovni a hacernos todos hermanos, a hacernos todos de igual pensamiento. Esto lo vamos a tener que arreglar nosotros. Como en Yom Kippur uno le pide disculpas a la persona que ofendió. Entonces, para dirimir estos conflictos, para aprender a vivir uno con el otro, tenemos que hablar mucho más de lo que estamos hablando. Este es un proyecto para este año. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora Colombia, México, 10 de la noche, hora Venezuela, 11 de la noche, hora Argentina, para seguir estudiando Mishnah. Buenas noches.